Comenzamos con nuestro estudio, o continuamos, Nehemías capítulo 3. Y le vamos a denominar a esta parte restauración o restaurador de muro y de puertas. Capítulo 3. Es muy importante, muy interesante. Hablaremos de tres aspectos. Hablaremos de los muros. Hablaremos un poco de la puerta o de las puertas. Y hablaremos sobre todo del trabajo, de la importancia que tiene el hacerlo en unidad. Algo que es muy importante. Primera diapositiva, por favor. Restaurador de muro. Como recordamos, Nehemías les había llevado al punto donde ellos, influidos de ese mismo espíritu, dijeron: levantémonos y construyamos. Habían pasado muchos años, muchísimos años en que la obra del Señor estaba detenida. Y en esta tercer grupo que viene con Nehemías podemos ver este aspecto tan importante y tan interesante, la vida del pueblo de Dios, en la vida del pueblo judío o de Israel. Y también, sin duda, muy importante para nuestra enseñanza, muy importante para que nosotros podamos seguir aprendiendo de esto que parece sombra de lo que ha de suceder. Siguiente, por favor. Dice el capítulo 3, el versículo 1, que entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre y edificaron, dice. Cada uno fue edificando. Por ahí tenemos, no creo que se vea muy bien, pero por ahí tenemos las diversas puertas y las dimensiones que también hay entre un grupo y otro. Nehemías era alguien que Dios sin duda había escogido y tenía esa capacidad para distribuir el trabajo. Esto es algo muy interesante e importante en la vida de cada uno de nosotros. Dios es el que da las capacidades. Dios es el que pone en nosotros el de hacer como el querer. Dice Proverbios que se busque la sabiduría, pero la sabiduría tiene tres aspectos. El primero es tener el conocimiento. El segundo, el saber. De alguna manera, cómo es que son las cosas. Pero el tercer aspecto de algo que dice Proverbios en su capítulo 1 es la dirección. Y dice que pidamos sabiduría y dirección, que ese es el propósito de los proverbios. Muchos tienen todo ese conocimiento ya intelectual, tienen toda esa capacidad, ¿verdad?, que de alguna manera ellos piensan, pero no tienen ese tercer punto, dirección. No tienen de parte de Dios. Y más adelante lo iremos viendo. Vamos a hablar primero de la parte de la edificación. Algo que es muy importante. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, siguiente, por favor. Si lo buscan en su Biblia, vamos a leer de los versículos 12, 4 al 11. 1 Corintios, o primera a los Corintios, 12, 4
Primero los Corintios 12, 4 al 12, yo inicio. Y ustedes el siguiente. ¿Ya lo tiene la mayoría? Amén, muy bien. Dice la palabra del Señor, hablando de edificación. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y aquí comienza algo interesante, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de géneros, de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Juntos, porque así como un cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y esto es muy interesante cuando hablamos de la edificación. Esta es una parte esencial en la vida de los creyentes, de los cristianos. Y es sabiduría pura de parte de Dios. Recuerden que nosotros, dice aquí, somos un cuerpo. Somos el templo de Dios, cada uno de nosotros, donde habita la presencia de su Espíritu Santo. Y a cada uno se le ha dado un don. ¿Por qué no a alguien todos los dones? Aunque se habla de Pablo que los tenía, pero finalmente vemos que no, que el trabajo se reparte. Y así como a cada uno de los que más adelante veremos, se repartió el trabajo, se repartió la cantidad, la dimensión. También Dios nos ha dado esa oportunidad, el Señor, de saber que no somos todólogos y que es importante que nosotros lo tengamos claro, que podemos participar, porque hoy la iglesia es un edificio de piedras vivas, un edificio en el cual cada uno de nosotros, ¿verdad?, también es parte de ese edificio, de ese muro, pero también está trabajando para completar ese muro, está trayendo piedras, almas, para su gloria, para completar y cerrar ese muro. Dice el versículo que tenemos en pantalla: así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Escuchaba yo también en estos días y decía alguien, hoy en día, tristemente, para muchos se ha perdido el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Lo mismo les da mentir a muchos, mintiendo. Se ha perdido ese miedo, ese temor a Dios. Se miente, se habla, se juzga, se critica, pensando que Dios no lo ve y pensando que de esta manera vamos a edificar. Va a servir de parte de edificación. Por eso es importante. Por eso es importante que, sí, es bueno que procuremos los dones mejores,
pero solamente el Señor lo sabe. Para edificación de la iglesia. Aquí cada uno le fue proporcionada una distancia. Interesante, porque cada uno según el lugar donde estaban asentados, donde vivían, para que se hiciese bien lo que tenía que ver con los cercanos en el muro que había en Jerusalén. Siguiente, por favor. Y entonces encontramos que estos dones espirituales van a servir para esa edificación. Son regalos de parte de Dios a través de su Espíritu Santo. El Señor Jesucristo es el que levanta ministerios. Efesios lo dice. El Padre es el que tiene que ver con las sazones, las operaciones. Él dice cómo, cuándo y dónde. Y el Espíritu Santo es el que se encarga de desarrollar esos dones en cada uno. ¿Podría habitar el Espíritu Santo y la plenitud en alguien que miente? ¿En alguien que tiene ese temor, esa falta de temor de Dios? ¿En alguien que ofende? ¿En alguien que tiene? No, se engaña así solo. ¿Está edificando? 1 Corintios 3 dice que cada uno va a recibir según haya edificado. Y empieza a hablar de diferentes tipos de materiales. De alguna manera, en comparación, dice, de la calidad. Y tristemente algunos creyeron que edificaron con oro, con plata, pero edificaron con paja, la cual cuando fue probada por el fuego, ¿qué pasó? Pues se quemó. Y por eso el Señor decía, apartaos de mí, obradores de maldad. Pero en tu nombre hicimos, en tu nombre. Apartados, no los conozco. Porque usamos el nombre de Jesús. No glorificamos el nombre de Jesús. Glorificamos el nombre de Jesús cuando hacemos la parte que nos toca. La parte que nos corresponde. Sin duda, Dios da esta capacidad. Estos los reparte el Señor para edificación de una iglesia, de su iglesia. Se habla de esta edificación. Por eso es importante que cada uno en ese temor de Dios, bueno, adelante. Creo que a todos nos ha dado miedo y nos da temor cuando alguien nos dice, ¿verdad? En un momento dado de autoridad nos dice, le toca esto, ¿no? O le toca aquello. ¿Qué es normalmente lo que primero que decimos? Ay, no, yo no. El que canta no quiere predicar, aunque se lo digan. El que predica a veces no quiere cantar. El que hace diferentes aspectos dentro de la iglesia, cuando lo cambian, ay, no, yo con ese grupo no. Este año inteligentemente se hizo a propósito de decir, cada uno váyase al grupo que desee. Cuando yo entiendo, cada uno váyase al grupo que desee, ¿qué es la parte que viene a mi mente o qué es la parte que venía a mi mente? Lo que yo entendía, que cada uno se va a ir al grupo que sabe que le corresponde. No al grupo que sabe que le conviene. O bien, viceversa, no al grupo que no le conviene. Y luego está uno recontento y de repente lo cambian y lo mandan a uno para allá arriba, con los niños, ¿no? Y luego ya se adaptan con los niños y lo mandan para acá. Decía yo al pastor, le digo y al pastor Edgar, yo sufro cada 3 meses. ¿Por qué? Porque me dice, cambio. Y yo le decía, déjenme, ya
Ya me encarrilé, me cuesta trabajo volver a empezar. Yo de buena gana y me dicen, no, tenemos que participar todos. Amén. Y entre nosotros, entre el pastor Edgar y yo, decimos, ¿cómo se siente? Pero sobre todo los primeros jueves. Y el último jueves decimos al final, ¿cómo se siente? Yo muy bien, ¿y usted? Bueno, siguiente, por favor. Dice que edificaron también puertas. Y se habla de la edificación de las ovejas. En la segunda parte del texto dice que ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre. Y va hablando de distancias, de lugares. Apocalipsis 21 nos habla de estas puertas significativas. Hay mucho en cuanto a puertas. Decía, no, a partir de ustedes, algunos no lo saben, pero entraremos tal vez 2 meses en puertas o podríamos irnos más, porque es muy interesante. ¿Para qué sirve una puerta? Para entrar. Bueno, sí. ¿Para qué sirve una puerta también? Para salir. También, desde el punto de vista de la escritura, ¿para qué sirve una puerta? Pues en este caso, de esos muros, para protección. Y es algo que vamos a ver. Se habla de estas 12 puertas, ¿verdad? Se habla de ese muro muy grande y se habla de estas 12 puertas. 3, 3, 3, 3 en diferentes puntos cardinales, ¿verdad? Y el muro de la ciudad dice que tenía cimientos y sobre esos cimientos 12 nombres. ¿Cuáles eran esos 12 nombres? De los 12 apóstoles del Cordero. Sobre la doctrina, sobre la enseñanza, sobre que el Señor había dejado. Sobre ese se halla sobre edificando. Por eso dice el Señor, miren cómo edifican. Y tiene que ver con nosotros y con aquellos que de alguna manera edifican. Bueno, dice el versículo 13, me voy de allá de Nehemías, ¿verdad? Me voy hasta la puerta del valle, la restauró y levantó sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Y empieza a dar diferentes, y reedificó la puerta del muladar y levantó sus puertas y sus cerraduras. Decía que vamos a hablar poco de puertas, bueno, no meternos mucho, porque vamos a ver, pero vamos a ver nada más una probadita de la del martes. Siguiente, por favor. Dice que los hijos de Cenaz edificaron la puerta del pescado y ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerrojos y con sus cerraduras y sus cerrojos. La primera puerta que se edificó, ¿cuál fue? La primera puerta que se restauró fue la puerta de las ovejas. ¿Qué pasaba por esta puerta o para qué era usada? Bueno, aquí de alguna manera ingresaban todos aquellos animales que servían de ofrenda al Señor en el altar. La puerta, las ovejas y los sacrificios, de alguna manera nos van a hacer recordar acerca del Señor Jesús y el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y decía que esto va a ser interesante. Próximo martes, no se lo pierda a la misma hora y por el mismo canal de YouTube, ¿verdad? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice en su palabra el Señor? De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Por qué significativamente esta puerta? Bueno, todo proceso en esto del muro y de las puertas tiene un principio y esta puerta era importante. Siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque marca el inicio de la restauración de la fortaleza de todo cristiano. Decía que una ciudad sin puertas es una ciudad indefensa. Un cristiano sin Cristo no es cristiano.
Un cristiano, sin que Cristo esté en su corazón y sea el principio de todo, pues no hay. Y el Señor dice en esos aspectos, y en cuanto a todas las cosas que nosotros no debemos nunca perder de vista, es que yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. No hay más. Por Él, en Él y para Él son todas las cosas. ¿Qué somos nosotros? Piedras vivas. Pero Él es el Señor y nosotros esclavos de Él. ¿Cuántos esclavos conoce que tienen tantas cosas que hacer que no tienen tiempo para el Señor en muchos lugares y en muchos cristianos? Es más, a menudo que va pasando el tiempo, se van enfriando. Muchos. O van tomando otros aspectos. Sí, el Señor es el principio, no hay nada fuera de Él. Y todo tiene que ver con Él. Bueno, empezaron a trabajar en los muros, ¿verdad? Comenzaron todos los restauradores. Por ahí hay unos, los tecoitas. Siguiente, por favor. Pero resulta que pues todos empezaron a trabajar, desde el sumo sacerdote hasta el más humilde de los oficios que pudiéramos considerar. Ninguno tuvo más alto concepto del que debía tener. ¿Se imaginan al sumo sacerdote metiendo las manos para... y los sacerdotes y los levitas para la construcción del muro? Bueno, pero no solo eso. Bueno, cuando les dijeron a estos hombres que se sentían grandes, que no se prestaron, simplemente dice, para ayudar en la obra de ¿quién? De su Señor. Y esto es algo que debe preocuparnos. Algunos se sienten tan grandes, se sienten tan capaces, se sienten tan diferentes en muchas veces, que de alguna manera ellos trabajan por su parte. No reconocen autoridad. Decía, no hay temor de Dios. Normalmente, ¿sabe qué produce en muchos? Pues produce lo que ya vimos al principio, o lo que ya vieron muchos en el aspecto de las divisiones. Desde el fuego extraño, que el Señor no pide, hasta cosas. Una y otra vez seguiremos viendo por eso ese temor. Una y otra vez seguiremos viendo gente, cristianos, que dividen y mueren. Y no tan solo mueren, sino matan gente. Porque normalmente el que provoca las divisiones jala a otros. Y dice el Señor, ay de aquel, mejor le fuera colgarse una piedra de molino y arrojarse al fondo del mar. Mejor, eso es mejor todavía por lo que le espera. Muerte. Bueno, estos se sentían tan grandes y poderosos que dijeron, a nosotros no. Nosotros trabajar en la hora, en el muro. Bueno, vemos que todos trabajaban, todos ayudaban según sus fuerzas. Y encontramos a mujeres aquí participando en la reconstrucción del muro. Dice el versículo 12, si ustedes lo quieren por ahí subrayar, junto a ellos restauró Salum, hijo de Jaloes, ¿verdad? Gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Él, ¿con quiénes? Con sus hijas. Y era el gobernador
casi de la mitad de Jerusalén. Y sus hijas también. Hoy las mujeres en todos lados y de todas las razas trabajan en la construcción del muro, espiritualmente hablando. No sé si ha tenido la oportunidad de ver cuando se reúnen muchísimas mujeres en Israel para la oración, pero muchísimas, y a veces van de todo el mundo para orar. Hoy mucho del apoyo de la iglesia, tanto la iglesia en general como la iglesia en lo particular, se debe a la oración de las mujeres. Las mujeres, tristemente, son las que más oran hoy. Y los hombres, pues también, pero a veces son los que más andan en el hacer que en el deber. Gracias a Dios por las mujeres. Amén. Me sonó como mujer. Tercero y último punto. Trabajo unidos, decía yo. Siguiente, por favor. Cada uno según sus fuerzas. El Señor no nos va a pedir más de lo que nos ha dado. Dones. ¿Cuántos dones reconocen aquí? No que alguien diga, no, pues yo tengo, a mí, ¿no? Sino que nosotros podemos ver puntos de los 9 que acabamos de mencionar y también de los servicios que de alguna manera son, cada uno según sus fuerzas. Uno está dispuesto siempre a sacrificar lo que sea por la causa del Señor, si así el Señor lo permite. Desde el sacrificio de alabanza, cuando entramos, ¿cómo entramos a la iglesia? Con una actitud de adoración, con una actitud de reconocimiento de que no merecemos, de que no somos dignos de estar aquí, mucho menos de adorar. O entramos como que ya llegué. ¿Cómo lo hacemos? Ya vine. ¿Cuántos vinieron para adorar al Señor? ¿Ese fue el propósito? Más adelante veremos cómo algunos entraban a Jerusalén, venían, pero no venían para adorar ni para sacrificar, sino venían para otras cosas. Y los echaron fuera, pero después se pusieron afuera. Y fue necesario decir, se vuelven a establecer y vuelvan a poner, y los vamos a sacrificar a ustedes. Versículo 20 dice, después de él, Baruc, con todo fervor, restauró otro tramo. Aquí tenemos a alguien que no solo hizo la parte que le correspondía y que le tocaba, sino según sus fuerzas, él estuvo dispuesto a ir y hacer y ayudar a otros. Entre ellos, pues precisamente, dice, hasta la esquina de la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Sí, el sumo sacerdote no tenía ni los sacerdotes la misma fuerza y capacidad. Pues este hombre estuvo dispuesto a ayudarlos. No solamente dijo, yo ya hice mi parte, ya terminé, sino continuó. Dice Corintios, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Solamente eso. Colaboradores. Y vosotros sois labranza de Dios. Edificio de Dios. Por eso es tan importante
los jóvenes, los niños y muchos. Y preparamos y apoyamos en todo lo que podamos a los otros. No para que se queden, sino precisamente para que se desarrollen. Pero algunos malentienden eso. Debemos aprender a trabajar, ¿cómo? Unidos, como un solo cuerpo. Termino. Siguiente, por favor. Es dato solamente porque sabemos que en todo la sombra apuntaba a Jesucristo, todos los hechos. Decíamos que el versículo 1 nos habla de este Eliasib, sumo sacerdote. Y Eliasib quiere decir, en pocas palabras, Dios restaurará el principio. Dios ha restaurado nuestras vidas y somos ahora parte de. Y buscamos también y sabemos que el que restaura es Él. Y que por medio de Él hoy tenemos acceso al Padre, como lo hacía el sumo sacerdote. Y no una vez al año, sino todo el tiempo que nosotros tengamos la oportunidad de poder venir delante de Él. Qué maravilloso. El principio. Y al final el versículo 31, tiene 32 versículos, el 31 dice que después de él también restauró Malquías, hijo del platero. Y Malquías quiere decir en pocas palabras, Dios es Rey. Ese es el final. Jesucristo es el Rey. Yo soy el principio y yo soy el final. Sabemos que al final el Señor estará sentado en su trono de gloria. Y dirá, venid a mí, benditos de mi Padre. Y estaremos con Él siempre. Siempre. Sin duda es una bendición. Es una bendición pasar por esta tierra. Es una bendición vivir todas las experiencias que también la gente vive. Pero aún mayor bendición, saber que todo esto de alguna manera suma para que nosotros podamos entender que en Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y que nuestra vida, sí, como dice, está escondida en Él. No perdamos nunca de vista esto. Él es el Señor. Él es el Todopoderoso. Que a Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Hagamos nuestra parte. Edifiquemos juntos, pero todos, para esa construcción y esa edificación de este nuestro muro, de esta nuestra parte que nos toca a cada uno, para su honra y para su gloria. Y sin duda también para bendición nuestra. Amén. Bueno, oremos, hermanos, y damos gracias a Dios por esta palabra. Vamos a dar por terminado nuestro servicio también. Saludos a los que nos siguen ahí en la red, en las plataformas. Y gracias a Dios. Nuestro pastor no puede estar hoy por unas cuestiones de salud. Entonces, pues ya estará por acá el próximo martes. Porque el domingo le toca ir a Maranata, así que entonces por ahí está. Gracias a Dios por ello. Puestos de pie, hermanos, oremos. Dele gracias a Dios, porque usted es esa piedra viva y es edificador ahora para su gloria. Siervo inútil, dice, porque solo vamos a hacer lo que nos toca. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque, Señor, el poder decir que somos siervos tuyos no es
una vergüenza. No es una ignominia, Señor, sino al contrario, nos llena de gozo. Nos llena de gozo el saber que somos esclavos. Y que, Señor, ya no vamos, como le dijeras a tu siervo Pedro, a donde queremos, sino, Señor, hoy otros nos dirigen, otros nos llevan para cumplir tu voluntad. Úsanos, Señor, y ayúdanos para que en ningún momento de nuestra vida, así pasen los años, perdamos de vista esto, que tú eres el Señor y que todo lo que hacemos, lo hacemos para tu honra y gloria. Gracias, gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos saludamos en el Señor y se ven el domingo.